Buenas tardes, doctor Montoya, asistentes, buenas tardes. Bienvenidos a mi exposición. El día de hoy voy a hablar acerca de la problemática ambiental que se tiene acerca de la escasez del petróleo. Entonces, permítanme darles una breve introducción. De acuerdo a los índices mundiales, estamos en una encrucijada. Claro, Perú y los demás países latinos no tenemos esa proyección como tienen los países europeos. De acuerdo a las estadísticas, tenemos solamente petróleo hasta de aquí a 50 años. ¿Y de ahí qué hacemos? Necesitamos nuevas fuentes de energía. Entonces, países como Estados Unidos, Europa, Japón, están dedicándose a resolver ese problema de aquí a 50 años. Obama, el año pasado, una de sus propuestas para Estados Unidos era dar investigación a todo lo que es energía verde, green energy, las celdas fotovoltaicas, y uno de esos objetivos era cómo reemplazar el petróleo. Ustedes saben que el petróleo, sin petróleo no podemos hacer nada. Ustedes tienen un automóvil, un camión, si no tienen petróleo no se movilizan. Tenemos otras fuentes como la energía eléctrica, la nuclear, pero esos son otro tipo. En caso de una eventual conflicto armado, así tengamos nuestros MiG-29, tenemos un buque o tenemos tanques de última generación, si no tenemos el combustible, no hacemos nada. Entonces, ese es el motivo por que Taiwán y China y los países del sureste asiático están impulsando estudios para reemplazar el petróleo de aquí a 50 años. Como le estaba diciendo, en los Estados Unidos, de acuerdo a la revista The Economist, en ediciones anteriores ha hecho una proyección que para el año 50 los Estados Unidos van a ser el único país en el mundo que va a ser independiente de energía, o sea, no va a depender de energía. Entonces, tenemos mucho trabajo para hacer y que pensar aquí en Perú. Entonces, la siguiente, por favor. Esas son mi presentación está dividida en esos puntos. La siguiente, una breve introducción. ¿Qué es Yatroba? Yatroba es una planta nativa de México, de América Central. Es el único candidato de energía renovable debido a sus propiedades. La primera propiedad es que es tolerante al agua, o sea, crece en el desierto, no necesita mucha agua. La segunda es fácil propagación y la última y de vital importancia es que tiene contenido de aceite abundante. La siguiente. Yatroba Kurk es considerado como una fuente de energía potencial para la producción de biodiesel en Asia y en todo el mundo. Es un aceite no comestible, como en el caso del soybean, el aceite de soya, aceite de otros vegetales que son comestibles. En este caso, el Yatroba oil es no comestible, no compite con las fuentes de alimento. Es un combustible amigable, biodegradable, renovable y no es tóxico. La siguiente, por favor. Estas son las proyecciones que les estaba comentando. Nosotros estamos en el 2010, a partir del 2050 no vamos a tener petróleo, no vamos a tener gas, el carbón igual, y el de color amarillo son las fuentes no renovables, o mejor dicho, la demanda que necesitamos. La siguiente. Estas son las proyecciones. En la parte azul son los depuestos de las proyecciones de energía, proyecciones, pero no son reales. La parte verde es la producción actual y la parte roja es la demanda proyectada para el futuro. Es muy grande la demanda. La siguiente.
¿Qué son los biocombustibles? Los biocombustibles están divididos en dos campos. El primero es el bioetanol y el segundo es el biodiesel. El bioetanol supuestamente tiene que reemplazar a la gasolina y el biodiesel tiene que reemplazar al petróleo. Como ven, las fuentes para producir bioetanol tenemos el trigo, el maíz, el aceite de sugar, las papas. Todos esos cultivos compiten con los alimentos. Entonces ese es un problema que se está viendo ahora. Creo que acá en el Perú, en Olmos, en el norte, todo va a ser para producir bioetanol y no va a ser para consumo humano. Entonces es una problemática que se debe resolver. En el caso del biodiesel tenemos el aceite de palma, aceite de girasol, la chatroba y el tung oil. En el caso de chatroba y tung oil son aceites no comestibles, no compiten con los recursos alimenticios. O sea, tenemos buenos candidatos para reemplazar el tipo de biodiesel. El aceite de palma y el aceite de girasol son comestibles. Se puede fabricar biodiesel con eso, pero no es ético. La siguiente. La mejor manera de producir biodiesel es por transesterificación. Aquí tenemos las reacciones. Tenemos el triglicerio, que viene a ser el aceite vegetal, más el metanol, más un catalizador, que en este caso es ácido sulfúrico, y producimos glicerina y lo que es el biodiesel, el metilester. La siguiente. Esta es otra manera de representar la formación de biodiesel. La transesterificación más el metanol en un medio catalítico, generalmente es ácido o básico, y producimos biodiesel y glicerina. La siguiente, por favor. Este es el flowsheet que se ha propuesto para producir biodiesel. Tenemos el aceite chatroba. El aceite se convierte en ester. El ester, por un proceso de transesterificación, se prepara el biodiesel. Tenemos una sedimentación, 2 lavados, una etapa de purificación y biodiesel. Para producir ester necesitamos un catalizador, que es el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio o ácido sulfúrico, siempre en presencia de metanol. El sulfato de magnesio es para secuestrar las partículas de agua que puedan estar dentro del biodiesel. La siguiente. Este es otro balance de materiales para producir biodiesel. Como ven, tenemos una mezcla de aceite más metanol. Producimos por un lado ester, por el siguiente glicerina. La glicerina puede ser reciclada o recuperar glicerina, y en el siguiente hacemos el lavado, removemos el metanol y obtenemos biodiesel. Es un proceso sencillo, no es difícil. La siguiente, por favor. Los objetivos de este trabajo. Como le estaba diciendo, el aceite de chatroba tiene un valor ácido de 36 y el objetivo es de reducirlo a por lo menos 2. El combustible biodiesel tiene un valor ácido de 0.5, o sea, tenemos que reducir de 36 hasta por lo menos 2. El segundo objetivo es encontrar una proporción metanol-aceite razonable. El tercer objetivo es encontrar el mejor contenido de catalizador. El tercero es mejorar las condiciones de esterificación y evaluar las relaciones entre el rendimiento del biodiesel y sus propiedades. La siguiente, por favor. Para hacer este trabajo hemos tenido que buscar bibliografía, ver investigadores anteriores que han hecho. En este caso tenemos el profesor Chen en Taiwán, que bajó el valor ácido hasta 0.12. Después tenemos otro investigador en México que utilizó un proceso novedoso, utilizó energía solar para producir la esterificación y obteniendo al final un biodiesel de 0.38. Otro investigador de China, el señor Teng,
avanzó y llegó a 1.2, utilizando ácido sulfúrico, hidróxido de sodio a 60 grados centígrados. La siguiente, hemos tenido que leer eso para hacer la investigación. De los materiales necesitamos Jatropha Oil, metanol, ácido sulfúrico, hidróxido de potasio y los equipos. En este caso yo estoy empleando ultrasonido. Ultrasonido es una técnica sencilla, no es cara, no es una tecnología de punta, pero produce buenos resultados, en comparándolo con movimientos mecánicos. Tenemos una titulación automática. La siguiente, por favor. Estos son los equipos. La primera foto, tengo el biodiesel haciendo un lavado con agua salada. La siguiente, he separado el biodiesel de agua por densidad. El biodiesel pesa menos que el agua, va para arriba. Entonces, esta es la comparación que he hecho en procesamiento mecánico, movimiento mecánico. He utilizado 250 revoluciones por minuto por 10 a media hora. La siguiente es el mismo proceso, pero ya con temperatura, variando la temperatura. La siguiente. Aquí estoy utilizando el equipo de ultrasonido con las mismas condiciones. La siguiente foto, el mismo equipo de ultrasonido, pero a diferente temperatura. Para medir las temperaturas utilizamos un termostato. Y como estoy utilizando ultrasonido, es ¿cómo les diría? Los humanos soportamos hasta 25 decíbeles de sonido. En este caso el ultrasonido llega hasta 400, a veces hasta 1000. Entonces por eso tenemos que estar bien protegidos, utilizar orejeras, pero de verdadero poder. Estas orejeras por lo menos son de 100. Las normales que venden en el mercado son de 20 a 30, o sea, no nos protegen. La siguiente, por favor. Entonces, las propiedades del aceite de Jatropha comparado con el aceite de TUN y el biodiesel. Tenemos que bajar de 36 a por lo menos 1. El único aceite siguiente que está cercano a las propiedades del biodiesel es el TUN Oil. Las propiedades que vamos a evaluar son el valor ácido, valor de yodo, la viscosidad, la densidad y el peso molecular. La siguiente, por favor. Para medir el valor ácido utilizamos ¿cómo dices? Titulador automático. Solamente ponemos el aceite con los reactivos, prendemos el equipo y ya la máquina hace su trabajo. Ya no tenemos que preparar las soluciones titulantes, el pH, nada de eso, ¿no? De frente ponemos eso y ya. Para hacer el iodine value, que es el valor de yodo, solamente cambiamos el pistol, que es el siguiente. La siguiente, tenemos ahí para medir la densidad, para medir la viscosidad. Es un baño a temperatura de 40 grados, como indica en la parte superior. La siguiente, por favor. Este es un flow sheet de las condiciones experimentales para producir la Jatropha. En este caso, para bajar el valor ácido de 36, por lo menos hasta 2, necesitamos un proceso de esterificación. Después viene la transesterificación. Ese es el laboratorio a una toma. La siguiente. Estas son las reacciones de esterificación. Tenemos el triglicérido más alcohol más en un medio ácido, utilizando un catalizador, y producimos el ester, el alquil ester más agua. La siguiente, por favor. Este es el flow sheet de esterificación. En mi investigación he bajado de 36.5 hasta 8.3 el valor ácido. ¿Está bien? La siguiente.
Estas son las primeras, mis condiciones experimentales. Tenemos que yo he utilizado un molar retio, que es una razón molar de metanol, aceite de 11:1, el catalizador 0.92% en peso, a temperatura ambiente, y el volumen de la muestra 300 mililitros. Y aquí viene el poder del ultrasonido a 250 vatios de poder. La siguiente, por favor. Haciendo las diferentes, comparando el ultrasonido con diferentes métodos, tenemos que el ultrasonido obtiene el valor más bajo de valor ácido, comparado con mezcla manual y mezcla mecánica. La primera barra es el material, el raw material que dicen, la materia prima. La siguiente, por favor. Después de analizar el biodiesel obtenido o el éster obtenido en base al tiempo de sedimentación, vemos que para el ultrasonido el tiempo de sedimentación no es mucho. En cambio, para el mezclado mecánico, el tiempo de sedimentación es importante. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los tipos comparando el valor ácido con el tiempo de esterificación, es el tiempo de reacción. Aquí vemos que los puntos negros son temperatura ambiente. Comparando el mezclado mecánico con el ultrasonido a temperatura ambiente, el ultrasonido a temperatura ambiente da mejores resultados, a un tiempo de esterificación de 5 y 10 minutos, en comparación con el mezclado mecánico a 30 minutos. Incluyendo 30 minutos no da buenos resultados. La siguiente, por favor. Aquí van las diferencias entre el tiempo de esterificación y temperatura. Utilizando ultrasonido, la temperatura se eleva rápidamente en los primeros 10 minutos. De ahí tenemos un plató constante. Esto es para ultrasonido. En cambio, para el mezclado mecánico, la temperatura va decreciendo. La siguiente, por favor. Tenemos aquí para la esterificación de Jatropha Oil, el tiempo de sedimentación de 24 horas después de mezclado mecánico. El valor de ácido se reduce en los primeros 2 minutos, llegando hasta los 30 minutos. Es casi lo mismo. Entonces no tiene mucha influencia. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una comparación del valor ácido en función de la temperatura para ultrasonido y para mezclado mecánico. En ambos gráficos podemos ver que la temperatura tiene un efecto grande en la reducción del valor ácido. La siguiente, por favor. Aquí tenemos lo mismo pero a diferente temperatura. La primera es para el ultrasonido y la segunda para el mezclado mecánico. La segunda es la representación de la temperatura en función del ultrasonido. Como les decía anteriormente, en los 10 primeros minutos la temperatura se eleva rápido, incluso a diferentes temperaturas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la mezcla mecánica en función de la temperatura. Aquí la temperatura se mantiene constante y el valor ácido decrece poco. Decrece, pero muy poco. La siguiente, por favor. Las conclusiones de este trabajo, uno es
La radiación de ultrasonido da una mejor esterificación, reduciendo el valor ácido mejor que el mezclado mecánico. El contenido de triglicéridos en Yatorba Ester fue de 4.15%, que es todavía grande para el requerimiento de la transesterificación, que necesitamos por lo menos el 1%. La conversión de triglicéridos durante la esterificación fue un 77%. El efecto del tiempo de sedimentación sobre un valor ácido usando ultrasonido es no significante comparado con el mezclado mecánico. El efecto del mezclado mecánico sobre el valor ácido es de moderada importancia, pero ambos, el mecánico y el ultrasonido, son buenos. La temperatura es también significante, como hemos visto anteriormente. Bueno, la siguiente, por favor. Son las referencias, los papers que hemos tenido que evaluar, y eso sería todo. Gracias. Gracias.